Se acaba uno de los culebrones del año, se acaba uno de los fichajes que más lleva sonando desde hace aproximadamente 365 días. Jonathan Tah abandona evidentemente el Bayer Leverkusen como agente libre, pero no se irá al fútbol español, no se irá al Barça ni al Madrid, se irá al Bayern München, seguirá en la Bundesliga y hoy tenemos que analizarlo. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vidas. El Bayern ha conseguido cerrar la primera contratación de este verano, aunque es cierto que ya cerró a Tom Bischoff, pero Tom Bischoff lo cerró en invierno, ahora ha conseguido cerrarlo en este momento. En conversaciones desde el final de abril empezaron a estar el Bayern y a Jonathan Tah sobre la posibilidad de volver al equipo bávaro, de volver a interesarse o a intentar producir ese fichaje ahora sin la complicación de tener que negociar un acuerdo con el Leverkusen a largo plazo. Evidentemente han tenido que negociar por el tema del Mundial de Clubes. Lo hacen desde finales de abril, que es cuando parece que empieza a truncarse la posibilidad de que Eric Dier continúe. Al final se acaba yendo al Mónaco. Tah era su candidato principal para este verano, quieren mejorar la defensa, llega libre, es alemán y se le ve como un potencial líder de la defensa junto a Dayot Upamecano. Según Bild, hay que decir además que hasta hace unos días Barcelona era el destino más posible para Jonathan Tah, pero según el diario cercano al Bayern, el jugador y los catalanes habían acordado el fichaje, pero no se pudo cerrar porque no le pudieron garantizar a Jonathan Tah que iba a estar registrado para la próxima temporada, que esto le desanimó, le quitó ganas de fichar por el FC Barcelona y finalmente acabó fichando por el Bayern. Jonathan Tah, que tiene 29 años, según la información que sale de los medios alemanes, firma un contrato de 4 años de duración hasta los 33 y un salario que cada vez que ha ido saliendo más información era cada vez más elevado. Parece que la última información son unos 12 millones de euros, se habla entre 12 y 15, no queda muy claro, más una prima de fichaje de 15 millones, lo cual quiere decir que van a pagar más de 60 millones de euros por Jonathan Tah en 4 años, que acabará contrato a los 33 años. Es un movimiento arriesgado, pero tienes que compensar de alguna forma, esto pasa con los jugadores que llegan libres, el hecho de que no hayas tenido que pagar ningún traspaso, es normal, si te sale bien, pues no estarás tan descontento con el trato que llegaste con Tah. También es cierto que no encaja con la política que quiere llevar ahora el Bayern de tener cada vez jugadores que cobren menos dinero o intentar ajustar un poco los salarios, pero bueno, creo que tiene más sentido pagarle este dinero a Tah que lo que le pagan a Kim Min-jae, por ejemplo, que no había demostrado nada más que una temporada en un fútbol muy distinto al fútbol alemán como es el Nápoles en la Serie A. En cuanto al Mundial de Clubes, hay que decir que en el momento en que estoy grabando esto todavía no queda claro si va a llegar para la fase de grupos. Ya sabéis que del 1 al, creo que 11 de junio o al 10 de junio hay una ventana especial para cerrar fichajes y registrar fichajes para que entren en el Mundial de Clubes y luego, según he podido leer en las bases legales de la FIFA, hay otra ventana especial entre la fase de grupos y el inicio de las eliminatorias entre el 27 de junio y el 3 de julio para que equipos que hayan cerrado fichajes a lo largo de ese periodo pero que no hayan dejado que se liberen, como por ejemplo pues Tentai Sandrano en el Madrid, Jonathan Tah en ese periodo, puedan llegar a formar parte de los equipos que sigan vivos para la fase eliminatoria. Hay que decir que la llegada de Jonathan Tah al Bayern es bastante sorprendente porque en un año ha pasado absolutamente de todo y ahora vamos a repasarlo porque ha sido verdaderamente una de las telenovelas, melodramas más bestias que yo recuerdo en mucho tiempo porque se han dicho muchas cosas muy distintas desde el verano pasado. Para empezar hay que hablar de que él quería dejar el Leverkusen y unirse al Bayern el verano pasado. Él dijo que estuvo en el Leverkusen durante 9 años, que experimentó las cosas mejores y peores que le podían pasar y que si extendía su contrato implicaba que ya iba a jugar en el Leverkusen hasta principios o mediados de los 30 y que quería probar otras cosas, que quería intentar otras cosas en su carrera antes de que se acabara y sacar lo máximo posible de ella. En el verano tuvo la sensación de que era el momento de pues mirar hacia atrás con la satisfacción de lo conseguido y seguir avanzando. No se hizo y no se llegó a un acuerdo. Eso
hizo que a él le sentara algo mal como sucedió todo. De hecho, hizo que no acabara de estar muy contento con el Bayern München y tampoco con el Leverkusen. Le hubiera, como dijo él, le hubiera gustado que todo hubiera ido de la forma más racional y que no hubiera emociones involucradas, pero al final no se gestionó de esa manera y la realidad es que estoy de acuerdo con Ta, que se podía haber gestionado de mucha mejor forma. Ta se refiere a que, en teoría, Eberl y el Leverkusen llegó a un acuerdo y la directiva, el Consejo de Supervisión, no aprobó que le tuvieran que pagar 25 millones de euros al Leverkusen por él. Ellos querían simplemente pagar 20 millones y por esos 5 millones de euros, que ya me diréis lo que son 5 millones de euros si lo amortizas en un contrato de 4 años, no acabó cerrándose. Según lo explicó Max Eberl en octubre, hubo una negociación, el Leverkusen le dio una fecha límite y un precio, no pudimos llegar a ninguno de esos dos, hubo 48 horas, estaba todo demasiado apretado para nosotros y no consiguieron generar los ingresos para poder pagarlo. Uli Hoeneß y la Junta de Supervisión estaba listo para aceptar eso si salía Kingsley Coman. Desde la perspectiva de Eberl, vender a Coman y firmar a Ta habría hecho que la ventana de transferencia habría sido muy buena, pero Coman decidió quedarse en el Bayern a pesar de que habían llegado a un acuerdo con el Al Hilal para que pagaran 40 millones de euros por él. Según la gente de Ta, Pini Zahavi, intentaron hacer el traspaso de Jonathan Ta el verano pasado, pero el Leverkusen pidió demasiado dinero. La idea era ir al Bayern, el club quería conseguirlo, pero no hubo posibilidad de cerrarlo, a pesar de que ellos querían darle al Leverkusen algo de dinero por los servicios prestados en los 9 años anteriores. No se consiguió cerrar, ahora Jonathan Ta se va como agente libre. También es verdad que el Leverkusen ha aceptado perfectamente la posibilidad de que Ta se vaya libre. En diciembre, Carlos Monfort de Gigantes dijo que el Barça estaba cerca de cerrar el fichaje de Jonathan Ta para el verano, que Deco había viajado al Leverkusen para reunirse con el jugador y sus representantes, y Bild dijo que el Bayern seguía en la pelea y que todavía no había acuerdo. En enero se da a entender que el Bayern quiere fichar un nuevo central y que Ta podía ser una opción, aunque Bild implica que lo que pasó el verano pasado podía haber afectado y dolido mucho a Jonathan Ta y que internamente Xabi Alonso ya había dicho en su momento que se iba a ir al Bayern. Al final nos acabó cerrando y su decisión de irse a Múnich ya no era válida y por tanto eso le había dolido bastante al central ahora del Bayern München. En febrero, Christoph Freund habló sobre si el Bayern volvería a intentar fichar a Jonathan Ta este verano y lo descartó, dijo que no era un tema para ellos, que se podía ver que la defensa estaba funcionando bien y que se había vuelto realmente sólida, que estaban encajando pocos goles y que estaban muy satisfechos en ese momento. Evidentemente ha habido un cambio muy claro de planes porque la defensa ha pasado de ser sólida a ser un azucarillo en según qué momentos de la temporada, sobre todo al final cuando ha habido más lesiones. Esto es en febrero. En marzo, Süddeutsche Zeitung ya dijo que Ta no estaba interesado en ir al Bayern, que el contacto se había acabado entre las dos partes y que estaba destinado a acabar en el Barça. Como decía antes, en abril se vuelven a retomar contactos por estos problemas, en teoría, según la prensa alemana, que tenía el Barça de asegurarle a Ta que iban a poder inscribirle para poder cerrar el fichaje. Además, a Dyer le apetecía pedir más dinero y le apetecía tener más minutos de juego y en el Bayern no iba a tenerlos y en el Mónaco, en cambio, le daban 3 años de contrato con la posibilidad de ser importante y eso provoca que el Bayern se vuelva a acercar a Ta y que Ta, que no estaba del todo convencido con la opción del Barça, según Bild, y que tampoco parecía tener presente la opción del Bayern del Madrid porque parecía que para el Madrid Ta no era una opción, finalmente acaba llegando al Bayern München. En cuanto a qué cosas espera el Bayern de él o qué ficha el Bayern, para empezar, una cosa muy importante es que es un nuevo central alemán y, en teoría, un nuevo central alemán titular que quiere el Bayern. El Bayern ha pasado por muchas reestructuraciones en su defensa en los últimos años. Lucas Hernández, Matthijs de Ligt, Dayot Upamecano, Kim Min-jae, Eric Dyer. Y hace tiempo que no tienen un gran líder de la defensa alemana. Si no recuerdo mal, el último fue Jerome Boateng, que ya hace años que se fue y que tampoco me apetece hablar mucho en profundidad de él. Si queréis saber qué pasó, tenéis un gran episodio de Brazalete Negro hablando un poco sobre su caso. Algún día haremos un vídeo si hay más información, pero mientras tanto os emplazo a ese brazalete negro. Pero sería el primer central alemán titular que tiene el Bayern München desde hace prácticamente media década.
Esto es un punto importante porque además es algo que le da liderazgo también al vestuario. Jonathan Tah es un gran líder, ha sido capitán o uno de los capitanes del mejor Bayer Leverkusen de la historia y de uno de los mejores equipos de la historia de la Bundesliga. También le piden y esperan de él una gran salida de balón. Es un futbolista que es muy bueno con el balón en los pies, muy bueno, uno de los mejores de la Bundesliga y uno de los mejores de Europa en ese aspecto. Sus percentiles de pases son una barbaridad. Os lo dejaré en pantalla para que podáis echarle un vistazo porque la verdad es que es una cosa tremenda. Es muy bueno con el balón en los pies, muy bueno asociándose con sus compañeros. Hay que decir que quizá una pregunta que puede sobrevolar sobre el ambiente, no, alguien voló sobre el nido del cuco, siendo el cuco el Bayern y alguien Jonathan Tah, o al revés, siendo el cuco Jonathan Tah y alguien sus dudas con respecto a una posible solidez defensiva en una línea de 4, porque evidentemente a Jonathan Tah hemos estado muy acostumbrados a verlo, sobre todo su mejor versión en una línea defensiva de 3, con Xabi Alonso, más protegido por otros dos jugadores, aunque él también protegía a esos otros jugadores, al final se protegían todos entre ellos, todos tenían su espalda, ¿no? Que se suele decir en las películas de Hollywood. Hay que decir que esto quizá es una contraindicación de no fichar a Jonathan Tah, pero también es verdad que Jonathan Tah ha jugado en línea de 4 y ha sido titular en línea de 4 con la selección alemana de Julian Nagelsmann y lo ha hecho en la selección alemana que más ha ilusionado de tiempos recientes y que más ha ilusionado de los últimos años. Entonces, bueno, él sabe lo que es jugar en una línea de 4 en una selección muy exigente, aunque a mí siempre insisto que me gusta más Nico Schlotterbeck que él, pero bueno, evidentemente Nagelsmann ve cosas que yo no veo y sabe más que yo, porque si no, no estaría yo aquí y no estaría él donde está, siendo uno de los mejores entrenadores del mundo. Y para acabar, también le fichan porque es un seguro de vida en duelos aéreos. Es un gran jugador en ataque, es un gran jugador en el balón parado y es un gran jugador en el aspecto más ofensivo, pero también peleando balones en defensa y también peleando balones en duelos con otros delanteros altos que le puedan pelear por arriba. Quizá no tanto en correcciones, transiciones defensivas, su espalda y demás, aunque yo creo que es bastante mejor que Minjay. Y además me parece más rápido de lo que la gente piensa, porque se imaginan un delantero quizá algo más troncote o más torpón, y creo que es más rápido de lo que parece. Pero también es verdad que en el caso concreto de Jonathan Tah también es un valor añadido por alto. En cuanto a su historia con el Leverkusen, decíamos que él el año pasado ya se ve preparado para irse después de 9 años. Se cumplen este verano 10 años de su llegada al Bayer Leverkusen y la verdad es que ha pasado una historia con el equipo de la farmacéutica, con el equipo de las aspirinas, bastante curiosa porque, como él mismo ha dicho, ha vivido todos los momentos, tanto los altos como los bajos. Y ha habido momentos muy altos, los más altos que podía haber, y también ha habido momentos bajos, los más bajos que podía haber. Él llega en julio de 2015 como una promesa de 19 años, vestiría la camiseta durante unos años y se esperaba que luego aportaría una suma en traspaso al club, pero las cosas resultan de otra manera. Venía con el aval, además de ser elegido mejor sub-19 de Alemania con la medalla Fritz Walter de oro ese verano de 2015, y ya llega con la previsión además de una media temporada en Bundesliga en sub-17, o sea, con 17 años en el Hamburgo y una temporada en segunda división con 18 años en el Fortuna Düsseldorf, lo que implica que el Leverkusen decide invertir casi 10 millones de euros, que era mucho dinero por un jugador tan joven de la defensa en ese momento. Es titular desde la primera jornada, en la primera temporada disputa 45 partidos y Kicker lo escoge como el sexto mejor central del año para Kicker de la Bundesliga, con solo 4 amarillas en 4.000 minutos, muy pocos amarillas y muy pocos errores cometidos. En la 16-17 es titular a pesar del fichaje de Dragovic por 20 millones de euros hasta que se lesiona en la segunda vuelta y sin el equipo se desmorona y acaba 15º y cuando vuelve como indiscutible. Empieza a rendir a muy buen nivel en 2018 y a pesar de tener una cláusula de 25 millones se queda y renueva hasta 2023 y en 2019 debuta en partido oficial con Alemania. En ese momento es cierto que se le seguía considerando una eterna promesa, ¿no? Aunque tenía todavía 23 años, no sé qué se pensaban que era Jonathan Tah. En 2020 Leicester o Arsenal le quieren fichar, pero él se queda, renueva hasta 2023 y es por primera vez capitán del Bayer Leverkusen. Hace 7 años de esto. No, perdón, 5 años de esto. En 2021 renueva hasta 2025 y se convierte en el líder de la defensa después de la retirada de Sven Bender, una leyenda absoluta del
FIA. En 2022, con Xabi Alonso, explota definitivamente como líder en esa defensa de 3 y se va, tras haberse convertido en titular con Alemania para Nagelsmann, levantar 3 de los 5 títulos que ha ganado el club en toda su historia y convertirse en el sexto jugador con más partidos en el Bayer Leverkusen en toda su historia, con más de 400 por encima del actual director deportivo del Leverkusen como Simon Rolfes y pues cerca de jugadores como Stefan Kiesling, que son leyendas absolutas. Evidentemente en cifras goleadoras y ofensivas no está tan bien, porque son 18 goles, 13 asistencias, pero teniendo en cuenta que era un defensa, no está tampoco tan mal. En cuanto a qué puede hacer el Leverkusen para sustituirle, hay varios nombres que suenan, tanto para ahora como para el futuro. El primero del futuro es Tim Oerman, que va a llegar por 2 millones al Leverkusen, tiene 21 años y ha descendido con el Bochum, pero no se va a quedar. En teoría se planea que se vaya cedido al Sturm Graz durante una temporada. El Leverkusen ha elegido el destino del Sturm Graz porque creen que por estilo de juego en el día a día en Austria le puede venir bien para prepararse para su futuro con ellos y porque además va a jugar Champions en el Sturm Graz. Va a haber un acuerdo además entre Leverkusen y Bochum con un contrato para Oerman hasta 2029 y en los planes del primer equipo a partir de la temporada 26-27, es decir, la temporada que viene. En cuanto al corto plazo, interesa mucho Malik Thiaw, el futbolista del Milan, que costaría entre 20 y 25 millones de euros y que quiere volver a Alemania, y también se habla de él en clave Bayern München. Luego una opción que se ha mencionado por encima, aunque no ha tenido mucho recorrido, es Jean-Paul Van Heck, el futbolista del Brighton and Hove Albion, 24 años, un jugador al que quieren muchos equipos de la Premier, entre ellos el Newcastle. Hay que decir que es un jugador muy interesante y interesa al Leverkusen, se habló de él hace un par de meses. Luego también está el nombre de Mario Hermoso, que ha estado ya en el Leverkusen, no ha podido jugar mucho porque se fastidió el hombro de muy mala manera, pero ya se comenta que ha habido conversaciones entre el Leverkusen y la Roma para que pueda volver, ya sea cedido o con opción de compra o con obligación de compra o en forma permanente, pero por un precio más bajo de lo que habría salido el pasado enero. Y luego un último nombre, que ha sido el último en salir a la palestra, de Footmercato y de Fußball Transfers, si no me equivoco, evidentemente no son las fuentes más fiables, pero Fußball Transfers en Alemania sí tiene algo más de rigor, que es Nayef Aguerd. Según estos medios, el Leverkusen y el Marsella se han fijado en Aguerd, que va a dejar el West Ham este verano y en teoría él quiere jugar Champions League. Se podría conseguir por unos 15 o 20 millones de libras. Parece que él está más dispuesto de volver a Francia que de volver o de fichar por Alemania. En la Real Sociedad también querían retenerlo, pero no van a jugar ningún tipo de competición europea y esto es menos atractivo para Aguerd. Y también se habla de que le interesa al Atlético de Madrid. A mí de estas opciones la que mejor me parece es Malik Thiaw, porque también te fichas a un jugador joven de cara al futuro. Yo haría Malik Thiaw y Mario Hermoso cedido y tienes opciones distintas también con un gran desplazamiento de balón, que es lo que te da Mario Hermoso, que es una de sus principales virtudes, pero bueno, tengo muchas ganas de ver porque creo que siempre suenan muchos jugadores y el Leverkusen siempre acaba al final presentando a jugadores que nos esperan, además de un jugador muy joven de cara al futuro como Januel Velocian, que hay que decir que se está recuperando de una lesión bastante grave, pero que tiene todavía, si no me equivoco, 19 años y todo el futuro por delante. Dejadme en comentarios si os parece buen fichaje por parte del Bayern München. Yo tengo ganas de ver cómo se desenvuelve en una línea de 4 con lo expuesto que están los defensas del Bayern München, pero creo que con Dayot Upamecano puede tener mucho más sentido que con Kim Min-jae. No es santo de mi devoción Jonathan Tah, mucho menos lo es Kim Min-jae, así que al menos ahí es un upgrade, aunque yo si fuera el Bayern espero que hagan algo más de fichajes en la parcela defensiva, sobre todo si venden a Kim Min-jae. Y también dejadme en comentarios a quién ficharéis vosotros si fuerais el Bayer Leverkusen. Muchas gracias por estar al otro lado. Dejad al botón de suscribirse, que estamos ahí cerquita de llegar a 27.000 suscriptores. Estamos entrando de manera espectacular en la recta de ahora de fichajes del verano y demás. Se viene contenido muy chulo de muchas formas distintas. Pronto habrá novedades sobre una cosa que sucede en un videojuego. Así que si no quieres perdértelo, pues hazte miembro también, porque ahí subiré algo más de contenido exclusivo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.